Se está desarmando la ley forestal. En coyuntura recibe hoy a Julia Urrunaga, directora de la Agencia de Investigación Forestal, una de nuestras principales expertas en bosques y Amazonía. Julia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. He estado siguiendo la semana que pasó tus presentaciones vinculadas a lo que representa la crisis que ha desatado la insistencia, no sé si decir del Congreso o de la presidencia del Congreso, en lo que se refiere a la ley forestal. Creo que tu punto está claro, pero voy a insistir igual en comenzar con un resumen tuyo. ¿Por qué esta ley debería salir del sistema, debería no terminar de ingresar a él? ¿Por qué debería ser apartada del sistema legal? Esta ley, que en realidad es una modificación a la ley forestal, ¿no? Ley forestal que tenemos vigente en este momento y que, por cierto, es la única ley forestal que hemos tenido nunca que ha sido preparada a partir de participación ciudadana y que ha pasado por consulta previa con los pueblos indígenas, un proceso que tomó mucho tiempo, tanto el de diseño y participación de la ley como el de la consulta, ¿no? Entonces es una ley legítima y que ahora está siendo modificada a través de un proceso absolutamente ilegítimo, ¿no? Tan ilegítimo que no ha pasado por consulta previa con pueblos indígenas y que además se ha publicado violando las propias normas del Congreso, porque esa ley tenía pendientes dos reconsideraciones que tenían que verse en el próximo pleno, ya fuera en marzo o en algún pleno de emergencia en el camino, y tenía que resolverse eso, no podía publicarse sin eso, y al presidente del Congreso y al segundo presidente, pues eso no les importa, ¿no? Y han pasado igual por encima. A ver, ¿cuál es el impacto negativo principal de esa norma? Porque tiene varios detalles, ¿no? Pero uno es que legaliza toda la deforestación ilegal que se ha producido en el país en los últimos años, sin diferenciar en qué condiciones, por qué actores, con qué delitos conexos, nada, o sea, extensión de terreno, no, o sea, todo por igual, todo lo que era ilegal hasta hace una semana, ahora es legal, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, como decía, sin pasar por consulta previa con pueblos indígenas, lo que está ordenado por nuestro propio régimen jurídico, por nuestra propia ley y también por las leyes internacionales y por los convenios internacionales en los que está el Perú. Pero eso a algunos no les importa. Entonces dejemos eso de lado y enfoquémonos en lo nacional. Igual estamos violando la ley nacional y encima, como decía, violando el procedimiento. Acá, por ejemplo, entre otras cosas, se está dejando fuera al MINAM, al Ministerio del Ambiente, en la toma de decisiones sobre qué hacer y qué futuro tienen los bosques. O sea, ¿cómo es posible? Y el MINAM también, yo no entiendo cómo es que hasta el momento no se pronuncia, porque se pronunciaron antes. Como tú sabes, este proceso tiene más o menos 2 años que venimos discutiendo esta modificación, ¿no? Y que sube y baja, se aprobó, se observó desde el Ejecutivo, en ese momento se pronunciaron MINAM, o sea, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, CERFOR, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura, todos se pronunciaron en contra de la norma. Pero ahora pasa la norma y ya nadie dice nada. ¿Qué pasó con todas esas objeciones técnicas, no? Te voy a proponer cambiar algunos códigos de referencia en punto a ver si hacemos esto todavía más claro en su brutalidad, ¿no? Ley forestal, pero estamos hablando de la Amazonía, ¿verdad? Bueno, aplica a todos los bosques del país, ¿no? También tenemos bosques secos, tenemos bosques andinos, pero sí, o sea, en su gran mayoría afecta a la Amazonía. Y si el impacto mayoritario es sobre la Amazonía, tendríamos que estar atentos a las regulaciones internacionales de protección de bosques que, digamos, tienen un upgrade más fuerte en lo que a la Amazonía se refiere. Pero, ¿qué está pasando en estas zonas? Digamos, supongo, adivino que hay una primera entrada que tiene que ver con el enorme problema que tenemos arrastrando ilegalidades colectivas, ¿no? Tenemos mineros ilegales en Madre de Dios y tenemos problemas de tala ilegal en selva, especialmente, voy contigo, no es solo una cuestión Uh de -huh. Amazonía, pero
¿Equivale esto más o menos a lo que representaría que un día se levante el gobierno y diga, bueno, vamos a legalizar las dragas? Total, la Claro. minería ilegal en Madre de Dios tiene cerca de 25 años, entonces una manera de resolver el problema de la ilegalidad es hacer todo legal y todo tolerante. ¿Es más o menos eso lo que está pasando con los bosques? Sí, y de hecho no estamos tan lejos de eso, lamentablemente, porque tenemos una norma que está por ser votada también en el próximo, que viene estando en agenda hace ya meses, que es para justamente expandir, extender el registro de la minería informal, entre comillas, que en realidad es darle un manto de impunidad a la minería ilegal de oro, ¿no? Y que eso se creó hace como 20 años con la idea de que fuera un proceso muy corto, muy delimitado, para ayudar a aquellos que estaban por fuera de la ley a regularizarse. Bueno, y se renueva, y se renueva, y se renueva, y ahora se quiere renovar de nuevo. Eso es más o menos legalizar las dragas, te digo, o sea, el impacto en la práctica, ¿no? Es también como decir, o sea, cuando la gente dice, bueno, es que hay un montón de gente afectada, eh, bueno, también hay un montón de gente que está dedicada al narcotráfico. Entonces, Sí, ¿legalizamos sí. el narcotráfico? O sea, ¿qué hacemos? O sea, Ese es otro link que te en quería vez de hacer que plantear. se cumpla la ley, como hay gente violando la ley, ¿legalizamos las violaciones de la ley? Regularizamos el estándar, porque ahora hay que decirlo, ¿no? De varias maneras a veces nos pasa esto por alto, el cultivo intensivo de hoja de coca para fines de comercio ilegal es también una forma de economía extractiva, ¿no? No tiene límites, contamina, no tiene tope de contaminación, esclaviza a trabajadores, en teoría debe ser erradicada, no la hemos podido erradicar de los 90, se reproduce el esquema de la minería ilegal, ¿no? Que más o menos cumple todos los mismos síndromes, tal vez con un nivel de esclavización más alto aún que el que tenía el narcotráfico, y ahora nos vamos sobre los bosques. Ahora, si comparamos la tala ilegal para el comercio clandestino de madera, por Ujú. ejemplo, con lo que está ocurriendo en minería ilegal, ¿qué impresión te da? ¿Qué hay en común? ¿Qué hay en distancia? Antes de responder esa Sí, pregunta, me he quedado con la idea que como he mencionado el tema de narcotráfico, eh, por ahí saldrá alguien ahora a decir que estoy comparando a los agricultores con narcotraficantes. Y por supuesto no, que no, claro, nada, esa no es la no idea. es la idea, ¿no? Estamos llevando hacia los extremos. Y además sí creo que hay un problema y una deuda del Estado con pequeños agricultores que por un motivo u otro no han cumplido, no han sabido cumplir, o el Estado no ha sabido llegar a ellos para ayudarlos a cumplir con la normativa. Y ahí hay que ver qué solución se puede dar. Pero eso es un tema completamente diferente a legalizar a todos los ilegales. De hecho, comienzas contestando mi pregunta con eso, porque a diferencia de lo que ocurre en la minería ilegal, en lo que se refiere a la tala, tienes un determinado porcentaje de pobladores que son colonos, que llegan a la zona de selva relativamente expulsados Ujú. económicamente de la sierra, sin información de referencia sobre la sostenibilidad de los cultivos que quieren implantar y que depredan el suelo amazónico en condiciones que podrían ser todavía regulables. Ahí tal vez la situación con estos colonos se parezca más a lo de los pequeños cultivadores de hoja de coca, que por ejemplo en Tarapoto Ujú. han sido parte de programas de sustitución de cultivos hacia el cacao y el café con un éxito relativo, local, pero relativo. Pero hay más en la comparación. Concentrémonos en la parte de la economía ilegal. Ujú. ¿Cuánto afecta y cuánto impregnan las economías ilegales también esta discusión, la de la deforestación? Mira, por ejemplo, en el tema de tala de madera para fines comerciales, ¿no? En el Perú, las organizaciones que trabajamos tratando de identificar y detener el comercio de madera ilegal, estimamos pues que la ilegalidad está en alrededor del 80%, si no más. 80% del total de Del madera comercio, extraída. sí, sí. De hecho, un estudio que realizó la UIF hace unos pocos años, la UIF demostró, creo que encontró hasta un 60% de ilegalidad, de lavado de De los fondos activos que se derivados movían del tráfico de madera. de la madera, ¿no? Y me acuerdo que en la reunión en que ellos presentaron ese informe, quien estaba entonces a cargo del CERFOR,
de la Oficina del Estado que se encarga de los bosques, ¿no? Dijo, no, esto es una exageración. Y entonces los que hicieron el estudio dijeron, no, señor, no es una exageración. Es más, estamos por debajo, porque solamente estamos hablando de lo que hemos podido demostrar. Pero hay tanta ilegalidad y tanta informalidad que la gran mayoría no la hemos podido demostrar. Entonces, nuestro informe está muy por debajo de la situación real, ¿no? Y esa es la situación que tenemos. Valdés, Vera y Basombrío, en el compendio de estadísticas sobre economías ilegales, en la versión del año pasado, han insistido en ese punto, en que la tala de madera para fines de comercio ilegal anda por el cerca del tercer o el cuarto rango de economías ilegales acumulativas en este momento. Y a nivel global, es una de las actividades ilegales más rentables. Porque, nuevamente, y estamos viendo nuevamente el tema cuando comparamos esto, por ejemplo, minería ilegal de oro con tema de narcotráfico, ¿no? O sea, el narcotráfico siempre es ilegal. O sea, tú no puedes, la coca la vas a tener que esconder en algún lugar porque nunca la vas a poder legalizar, ¿no? La tienes que comerciar escondiéndola, camuflándola. La madera ilegal, por ejemplo, tú la lavas, la conviertes en legal. Entonces, eso la hace mucho más rentable comparativamente a nivel global, ¿no? Porque tú puedes, pues, lavar tus activos a través de tus activos provenientes, además, incluso del narcotráfico, ¿no? A través de madera ilegal, porque en el camino pagas unos cuantos sobornos y te consigues los papeles como si la madera tuviera un origen legal. De origen. Certificaciones de origen o simplemente papeles que dicen que la madera salió del punto A, y cuando uno va al punto A, cuando el propio Estado va al punto A, encuentra que no salió de ahí y sin embargo sigue la impunidad. Este punto que acabas de reflejar creo que merece detenernos un segundo, porque las economías ilegales tienen diferente nivel de sostenibilidad y eficiencia, o incluso de violencia acumulada, cuando se organizan para el consumo interno que cuando se organizan para la exportación, ¿no? Digamos, la droga, no estamos pretendiendo que todo esto es sobre droga, pero la comparación creo que tiene sentido por lo antiguo que es el tráfico de drogas. La droga es un producto traficado para ser exportado. El oro en parte tiene un mercado de circulación local y un segundo mercado derivado de exportación. La madera entiendo que en buena parte es ilegal para ser exportada. ¿Cuánto entonces hacen los mecanismos internacionales de control sobre origen de productos en esta materia? Hace poco se estuvo discutiendo mucho en zonas de la Amazonía, sobre todo, esta disposición de la Unión Europea aumentando los controles sobre la forestación de origen, el carácter regular de la forestación con sus controles. ¿Cuánto impacta una cosa con la otra? Esta modificación ha salido casi como si fuera una respuesta a las disposiciones de control de la Unión Europea. Claro, mira, justamente lo que dices es algo que se ha percibido desde hace ya unos 15 años a nivel internacional, a nivel sobre todo de los países consumidores y también a nivel de las organizaciones que como la mía tratamos de promover un comercio legal y justo, ¿no? Y tratar de acabar con estas economías ilegales. Y claramente hay una cantidad que se puede hacer en el país de origen, hay una cantidad de trabajo que se puede hacer en el país de origen, pero mientras haya un mercado internacional dispuesto a pagar por esos productos, es muy difícil realmente poder controlarlo, ¿no? Se da en el tema de drogas nuevamente, para regresar al ejemplo, pero se da en muchos otros productos, como la madera, como productos agrícolas que han generado deforestación o violación de derechos humanos, que es ahora el caso de la Unión Europea. Entonces, antes de regresar a ese punto, quería mencionar que hay varias leyes. Estas leyes se conocen a nivel internacional como leyes del lado de la demanda, que son leyes que se aplican en el país de destino, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene una ley que se llama la ley Lacey, que es una ley muy antigua, que tiene más de 100 años, que se creó para proteger, porque de pronto alguien se dio cuenta que las señoras usaban unas plumas muy bonitas en los sombreros y de repente se estaba depredando a las pobres aves que generaban esas plumas y se estaba acabando con especies enteras. Entonces, hay esta ley que dice, se prohíbe el ingreso a Estados Unidos de productos extraídos ilegalmente según las leyes del país de origen, ¿ya? Esa es la ley base. Luego, esta ley se modifica, hace unos, me parece que ya 15 o 20 años, se modifica como el 2000,
no, menos, 2008, por ahí, se modifica para incorporar productos maderables, madera y productos maderables, ¿no? No se puede ingresar a Estados Unidos productos que han sido extraídos ilegalmente y no basta con que tú tengas un papel que diga que es legal. Tienes que poder demostrar, o sea, son leyes basadas en hechos y no en documentos, ¿no? Entonces, por eso es que desde Estados Unidos hemos tenido ya varios operativos importantes que han detenido el ingreso de madera ilegal peruana, que están aún bajo investigación, madera que se tuvo que destruir por parte de los importadores y que aún siguen los procesos penales y criminales en Estados Unidos y acá en el Perú también. Lo mismo, hay leyes similares en la Unión Europea. La ley de la madera de la Unión Europea es muy similar. Y ahora esta ley de la madera de la Unión Europea se está incorporando dentro de este paquete más grande que acaba de salir, que es el que se ha estado discutiendo en estos últimos días, que se llama la regulación de la Unión Europea contra la deforestación. ¿Ya? EUDR, por las siglas en inglés, que es como se le conoce. Y esta norma lo que busca es reducir el impacto del consumo de la Unión Europea sobre la deforestación ilegal, sobre la destrucción de los bosques, sobre la emisión de gases de efecto invernadero, que nos afecta a todos, y sobre los derechos humanos y los derechos indígenas. Entonces, lo que ellos dicen es, esta norma, que va a entrar en realidad en funciones todavía en unos meses más, lo que esta norma dice es, no vamos a recibir productos que vengan de una deforestación ilegal. No vamos a recibir productos que vengan de deforestación después de cierto año, del 2020 es la fecha límite, pero incluso la deforestación anterior tiene que haberse hecho siguiendo las normas legales y de sostenibilidad del país de origen. Además de respetar derechos indígenas, respetar derechos laborales, hay todo un tema de sostenibilidad de ahí, de agroquímicos, qué sé yo. Bueno, entonces, lo que está haciendo el Perú ahora, o lo que ha tratado de hacer, o lo que ha pretendido hacer el gobierno, el Congreso, ¿no? Con el impulso de la CONFIEP, de ADEX, de la Sociedad Nacional de Industria, sumamente irresponsable, por cierto, es decir, ok, vamos a usar de pretexto, porque ojo que este proyecto sale antes de que se empiece la discusión sobre la regulación de la Unión Europea. Ok. O sea, La crisis es la que es posterior, no el proyecto entonces, ¿no? Perdón, la crisis es posterior, presidencia. exacto, pero el proyecto viene desde antes, ¿ya? Y los argumentos eran otros, pero en el camino surge el tema de la discusión de la Unión Europea y dicen, vamos a usar esto de pretexto, ¿no? Entonces, usan como pretexto la regulación de la Unión Europea y dicen, mira, esto va a afectar a los pequeños productores de café y cacao que no están regularizados, ¿no? Ya no van a poder llegar al mercado europeo. Entonces, por un tema para que puedan llegar al mercado europeo, vamos a legalizarlo todo, ¿no? Ese es el argumento ahí. Wow. Pero si te sigo, entonces, lo que este ejercicio está intentando hacer es no diferenciar y pasarnos de contrabando situaciones que es preciso diferenciar y analizar por separado. Exacto. Te sigo y encuentro que en lo que se refiere a bosques, principalmente Amazonía, pero bosques, hay un problema con los colonos que son migrantes económicos internos y que hay que acoger y tratar. Y ahí imagino que experiencias como la de sustituciones de cultivos por digamos, esquemas agrarios que sean compatibles con los suelos en los que se trabajan, pueden en un plazo relativamente mediano resolver la cuestión. Al otro extremo, las economías ilegales, que nos dices tú, tienen un impacto en esto. Y estoy pensando en toda la escena marcada por cerca de 40, creo que son ya defensores de la tierra asesinados en los últimos años en estas penetraciones de traficantes en áreas protegidas. Pero un tercer componente, Julia, que en tus presentaciones me ha llamado la atención y que no veo en otras crisis como la de la minería ilegal, que es la del empresariado formal. He visto, casi digo en respuesta a estas denuncias que se han hecho, comunicados de gremios empresariales formales, mucha presencia de empresas vinculadas a palma aceitera, que en teoría debería ser un elemento de mejora de la amigabilidad ambiental o disminución de la contaminación de combustibles fósiles, pero que está en este mismo paquete en el que se confunden cosas que habría que diversificar. ¿Y cómo se explica que los gremios empresariales en general estén defendiendo este esquema que parece intentar que confundamos cosas de distinta naturaleza?
Yo creo que desde los gremios más amplios, ¿no? Como CONFIEP, como ADEX, como Sociedad Nacional de Industria, no están entendiendo, quizás no le están dando la relevancia al tema. Piensan, este es un tema de ley forestal y allá en la Amazonía no nos afecta, ¿no? Pero en realidad sí los afecta, porque esto, la señal que esto está dando, ¿no? Regresando al tema de la Unión Europea, por ejemplo, que tienes una regulación que lo que busca es tratar de reducir la deforestación y tratar de promover el respeto de derechos humanos y derechos indígenas, y el Perú pues saca una norma que le saca la vuelta a la situación y que lo que dices, tú quieres que todo sea legal, ya tranqui, te legalizo todo, ahora todos somos legales, ¿no? Entonces, esto es lo que va a hacer en la práctica, calculo yo, por lo que escucho, en los círculos, además de cooperación y de los otros países, embajadas y otros países con los que conversamos, esto yo creo que lo que va a generar es que el Perú entre pues en una lista roja, Que ¿no? nos En un país de alto desertifiquen. riesgo, ¿no? Desertificación imposible. Claro, y lo que va a hacer es perjudicar, o sea, no solo no va a ayudar a los que supuestamente se quería ayudar, sino que va a perjudicar a todos los demás. Porque si tú estabas haciendo las cosas bien, ya no hay ningún incentivo para que las hagas bien. ¿Para qué las vas a hacer bien si el que las hace mal tiene la misma ventaja y la misma situación? Y además, está lo de la Unión Europea, pero está también el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es Que tiene una, que provisiones es, específicas sobre esto, que ¿no? es otra herramienta, más allá de la ley Lacey, está el Tratado de Comercio con Estados Unidos, que tiene un artículo muy específico que dice que los países no pueden debilitar normas ambientales para promover el comercio, ¿no? Y a la hora que tú haces una amnistía de estas dimensiones, sin diferenciar nada, y eliminando procesos, además, se está suspendiendo la zonificación forestal. Es un tema muy técnico, así que no sé si queremos entrar ahí, pero se está suspendiendo la zonificación ambiental, que es un proceso que debe ser liderado por los gobiernos regionales, pero con participación ciudadana. O sea, ahí deben participar los ciudadanos interesados de la región, los pueblos indígenas también, para decidir qué hacer en el territorio. Y además con base en herramientas técnicas, pues, porque que a mí me dé la gana, pues, de comprar este pedazo de Amazonía y hacer acá mi plantación, no quiere decir que es una buena idea ni para el planeta, ni para mí mismo, porque por eso hay que hacer un estudio de suelos, para saber si ese suelo te va a funcionar en el mediano plazo para ese uso que tú le quieres dar. Por eso hay clasificaciones técnicas, ¿no? Hay una nota que hay que hacer, ¿verdad? Los suelos amazónicos no tienen necesariamente la misma amigabilidad que los suelos de sierra y costa para determinados productos que pueden convertirlos en arena en muy poco tiempo. Por eso, en teoría, las zonas de la Amazonía tendrían que estar avanzando en la aprobación de planes de zonificación que diferencien actividades por productividad del suelo y por amigabilidad y sostenibilidad de esos cultivos. Entiendo que solo San Martín tiene ahora una zonificación completa aprobada, y eso significa que de alguna manera las economías agrarias en estas zonas van a ciegas. Sí, sí, y con un gran prejuicio. O sea, justamente por eso me imagino yo es que el primer gobierno regional que salió a oponerse a esta norma fue el gobierno regional de San Martín, Sí. porque ellos han trabajado duro y parejo. Esto no es un proceso sencillo. Han trabajado duro y parejo para conseguir su zonificación. La Cámara de Comercio de San Martín se ha pronunciado en contra, porque ellos saben que ellos han trabajado, han invertido en esto, y ahora pues quieren que se les dé el crédito que se merecen, que se lo merecen, ¿no? Y en teoría el cliente más importante, entiendo, de las empresas que trabajan en palma aceitera, además de otras aplicaciones, es Petroperú. ¿Cuánto daño puede hacer a la propia producción de la palma aceitera? Y estamos pensando en la palma aceitera formal. Ahí entiendo, no hay una situación masiva de tráfico, sí de irregularidades en el manejo de tierra, pero no de tráfico. El hecho de que terminemos desertificados para poder producir incluso combustibles menos dañinos ecoambientalmente. Hay que decir que la refinería de Talara, por más que esté construida, está sujeta a una cadena de créditos que también tienen observaciones y que pueden terminar parando la circulación de palma aceitera hacia el propio Petroperú. ¿Esto está en debate también? ¿Se ha visto? ¿Ha sido revisado? Mira, lo que dices es cierto. O sea, a ver, la idea de voltear hacia La Palma era justamente reducir impactos. Pero si eso funciona, si tú instalas La Palma en áreas que ya están degradadas o deforestadas.
Pero lo que se ha hecho es reemplazar bosque primario por palma aceitera. Deforestar para sembrar palma. Exacto. O sea, agarrar una zona donde tienes un bosque, bueno, no te voy a decir virgen porque virgen es poco lo que queda, porque todo tiene algún nivel de intervención humana, pero un bosque sano, un bosque saludable, y claro, eliminarlo y reemplazarlo por palma, además, sin cumplir ni siquiera con los estándares mínimos que tiene el Estado peruano, que es, por ejemplo, incluso cuando se te autoriza reemplazar bosque natural para una plantación, del área que tú tienes, solamente puedes deforestar un máximo del 70%. Tienes que dejar por lo menos el 30% en pie para mantener corredores biológicos y para proteger el agua también. O sea, todas las fuentes de agua tienen que mantener un área de protección alrededor que no se toca. ¿Por qué? Porque el agua no solamente es para esa plantación, o sea, el agua es para todos, incluyéndonos acá en Lima. O sea, en la medida en que no tengamos bosques, no tengamos Amazonía y no tengamos, las fuentes de agua se van secando en la Amazonía, hay menos evaporación, hay menos nubes que se movilizan y llueven sobre los Andes, hay menos agua en Lima. Entonces, si no lo hacemos por los bosques o por los derechos humanos, hagámoslo aunque sea por el tema del agua en Lima, hagámoslo por las posibles sanciones comerciales a las que nos estamos exponiendo como país en un momento en el que estamos en una crisis económica y en recesión. O sea, no es posible que pongamos en riesgo nuestra propia economía y nuestra percepción en el mundo. Nadie quiere sanciones comerciales. Nadie quiere sanciones comerciales. Pero si el Perú viola abiertamente compromisos internacionales, estándares globales sobre lo que es la conservación y sobre lo que es los derechos humanos, nos estamos arriesgando a sanciones comerciales y a bloqueos. Julián nos lo está explicando con muchísima claridad. Esta no es solo una cuestión de principios y derechos, es también el resultado de un actuar absolutamente torpe. Muchas gracias, Julia, por este tiempo con En Coyuntura. Gracias a ustedes.